Bienvenidos a The Deep Dive, nuestra inversión profunda de hoy. Yo soy vuestra anfitriona y tengo a mi lado a nuestro experto residente. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí para este análisis. Hoy vamos a descubrir por qué el simple hecho de quién ocupa el mejor sillón del salón frente al televisor explica el fracaso escolar moderno. Suena a locura, pero tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. ¿Y por qué una manifestación de mujeres vistiendo minifaldas y mujeres con la cabeza cubierta en las calles de Estambul tiene absolutamente todo que ver con la única forma de salvar nuestro sistema educativo? Es un gancho brutal, fíjate. Es que, Estela, hablamos de un texto fascinante del año 2006. Es el libro Comunidades de Aprendizaje, Transformar la Educación, escrito por el equipo investigador de Carmen El Bollí, Ignasi Puigdellíbol, Marta Soler y Rosa Valls. Un equipo potentísimo, sí. Sí, y nuestra misión en este espacio para nuestra comunidad de curiosos es desentrañar cómo el violento paso de la vieja sociedad industrial a la actual sociedad de la información ha quebrado por completo los cimientos de la autoridad, de la familia y, claro, de la escuela. Y sobre todo, vamos a examinar cómo un modelo llamado Comunidades de Aprendizaje ofrece un salvavidas. Un mapa muy práctico para evitar que las aulas se conviertan en fábricas de exclusión social. Exacto. Vale, vamos a desglosar esto porque es un viaje que desmonta muchísimos mitos. Ya lo creo. Porque cuando hablamos de reformar la educación, casi siempre nos quedamos en debates muy superficiales. Sí, lo típico, que si el uso de pantallas en clase, que si las ratios de alumnos. Eso es. Pero los autores de este libro nos obligan a mirar las placas tectónicas de la sociedad. Nos dicen que la crisis de la escuela no es un problema pedagógico aislado, sino, un desajuste tectónico. O sea que las reglas del juego han mutado radicalmente, pero seguimos empeñados en jugar con el manual del siglo XIX. Tal cual. Fíjate en esto, porque la premisa base de la que parten es que la sociedad industrial ya es historia, quedó enterrada. Ha muerto. Hoy vivimos inmersos en la sociedad de la información. A ver, en la fábrica tradicional, la riqueza se generaba transformando materia prima bruta, como el carbón o el acero. Ajá. Pero hoy, en la economía que dictan ecosistemas como Silicon Valley, la materia prima es el talento humano y, sobre todo, la capacidad de procesar información. Claro, lo fascinante aquí es que el sistema escolar del siglo XIX era literalmente como una cadena de montaje. Sí, como hacer que los alumnos memoricen una guía telefónica en la era de los teléfonos inteligentes. Exacto. Una analogía perfecta. El alumno entraba en la fábrica escolar, se sentaba en su pupitre, el profesor le atornillaba un dato, pasaba al siguiente curso y se le atornillaba otro dato. Porque si el maestro o el libro de texto no te daban ese dato, no había otra forma de obtenerlo. Claro. Y esa escuela tradicional tiene una estructura vertical, muy piramidal. Pero la economía moderna ya no funciona como una fábrica de coches. Funciona más bien como la sala de urgencias de un hospital, ¿no? Eso es. Los problemas cambian cada minuto, la información es infinita y está en cualquier bolsillo con conexión a Internet. No necesitas a alguien que se sepa una enciclopedia de memoria. Necesitas a un equipo que cruce datos sobre la marcha para salvar al paciente. Y las empresas tecnológicas entendieron esto hace décadas. Desmantelaron esas jerarquías rígidas y pasaron a organizarse en redes horizontales y flexibles. Lo que me fascina de esto es cómo las empresas se han dado cuenta de que el conocimiento de un empleado no es solo el título universitario que cuelga en la pared. Lo que el libro llama conocimiento explícito. Exacto, el explícito. Ahora valoran otra cosa. Valoran el conocimiento tácito. Eso es. Ese aprendizaje no formal, la intuición, la experiencia diaria de quien resuelve problemas imprevistos. O sea, por eso montan círculos de calidad, donde la opinión de la persona que limpia las instalaciones puede modificar un diseño si aporta algo válido. El argumento pesa más que el cargo. Esa es la clave. ¡Qué fuerte! Pero claro, si miramos a la institución escolar, vemos que sigue aferrada a la pirámide industrial. Y el contraste es letal. Completamente letal. Y aquí el libro lanza una advertencia sobre un darwinismo social. Madre mía, el darwinismo social, explícanos esto un poco para quienes nos escuchan porque da miedo. Da miedo, sí. Se materializa en lo que los sociólogos llaman la sociedad de los 2/3. Ajá. El mecanismo es muy frío y matemático. Si la escuela no cambia para enseñar a procesar información y a trabajar en equipo, la sociedad se fractura en 3 bloques. Vale, 3 bloques. El primer tercio de la población domina estas nuevas herramientas y se queda con el empleo estable.
El segundo tercio accede a trabajos pero de forma precaria, Y el último tercio cae por el abismo. directamente por la grieta de la brecha digital, condenados al paro crónico o a la economía sumergida, solo por no tener los códigos para participar. O sea que trabajar con la cabeza frente a trabajar con las manos ya no es la gran división. La nueva frontera es tener estas herramientas cognitivas o quedar excluido. Exactamente. Pero a ver, este colapso de las jerarquías no pasa solo en la oficina. Ha infectado positivamente a nuestros hogares. Y aquí es donde entra la anécdota del sillón. El famoso sillón del salón. Sí, es buenísima. Los autores piden que visualicemos el salón de una casa típica en la época industrial. Siempre había un sillón, el mejor, orientado hacia el televisor. Y estaba reservado para el padre de familia. En exclusiva. El patriarca se sentaba ahí y dictaba qué canal se veía. No había debate. No se votaba, desde luego. Hoy, intentar hacer eso en una casa es impensable. Hay una negociación constante sobre qué ver en las plataformas, qué cenar, cómo repartir tareas. El patriarca del sillón ha caído. Y esa caída tiene un efecto dominó directo en el aula. Porque, claro, la figura del profesor intocable, ese erudito en una tarima cuya autoridad era mágica por su título, Se derrumba. se derrumba por completo. Los docentes sufren un estrés altísimo porque intentan aplicar control industrial a adolescentes que ya negocian todo en casa. Ya, pero un momento, hago de abogada del diablo aquí. Si el profesor pierde su autoridad absoluta, si no puede decir, esto es así porque lo digo yo, ¿no se convierte el aula en un caos total? Es lo que mucha gente piensa, ¿sí? Claro, imagínate, 30 adolescentes en clase sin líder. Suena a anarquía. Esa es la reacción desde la mentalidad industrial. Pensar que sin imposición no hay orden. Pero si conectamos esto con el panorama general, los autores introducen la sociedad dialógica. Ah, la modernidad dialógica, basándose en Paulo Freire y Jürgen Habermas, ¿verdad? Sí, el mecanismo es que el profesor no deja de enseñar, no abandona el liderazgo. Lo que cambia es de dónde viene su autoridad. O sea, ya no viene por decreto. Viene por el diálogo. Se gana con el mejor argumento. Si un alumno tiene una ruta alternativa para un problema de mates y el argumento es sólido, el profe lo valida frente a la clase. En vez de castigarle por no seguir el manual. Exacto. Entonces, claro, la coreografía física de la clase tiene que cambiar. El libro describe una escena de una comunidad de aprendizaje que es visualmente muy chocante. Sí, dicen que cuando entras por primera vez, no sabes quién es el profesor. Qué locura, ¿no? Es que esa confusión es el éxito del modelo. No hay filas mirando a una pizarra, hay grupos interactivos. Islas de mesas con 4 o 5 alumnos. Eso es. Y en esa clase no hay un solo adulto, hay varios colaborando simultáneamente. El maestro titular, una madre voluntaria, un estudiante universitario. Hasta un vecino jubilado. La comunidad entera inunda la escuela. Pero claro, esto nos lleva a un terreno sociológico complicado. Si metemos a todos estos adultos a colaborar, ¿quiénes son esos adultos hoy? Porque hay que matar otro gran mito. El de la familia estándar. Exacto, la familia tradicional y homogénea. Y este análisis es profundísimo. Se basa en la sociedad del riesgo, del sociólogo Ulrich Beck. Vale, explícanos a Beck. Beck dice que en la era industrial el Estado y la tradición te daban un guión seguro. Nacías en un barrio, heredabas un oficio, te casabas. Todo marcado. Pero hoy esos guiones se han roto. Todo es una lección. Decidir si te casas, si tienes hijos, tu rol laboral. Y claro, esto conlleva un riesgo personal. Esta multiplicidad de elecciones destruye la homogeneidad. O sea, la estandarización ha muerto. Y mientras las escuelas de élite intentan imponer un patrón único, las comunidades de aprendizaje celebran esta diversidad. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El ejemplo de Estambul. Madre mía, qué ejemplo. Nos relatan unas protestas universitarias en Turquía y vemos a mujeres en minifalda, codo con estudiantes musulmanas que llevaban la cabeza cubierta, protestando juntas. Es una imagen que rompe cualquier esquema simplista. Totalmente. La narrativa típica diría que es un choque entre Occidente y el Islam. Pero el libro dice que no. Bajo la modernidad dialógica vemos otra cosa. Estas mujeres, tan diferentes, se unen mediante el diálogo contra una imposición autoritaria. Protestaban contra la prohibición de que las mujeres con velo fueran a la universidad. Exacto. No defendían la tradición islámica por sí misma. Defendían el derecho universal a elegir su identidad sin ser excluidas. ¡Qué fuerte! Defendían los argumentos frente a la tradición impuesta. Y si aterrizamos esto en el colegio,
Esa diversidad es la que entra por la puerta cada mañana. Claro, ya no hay un modelo idéntico de familia en cada casa. Tienes niños de familias monoparentales, de padres divorciados, familias con dos madres, familias migrantes. Por eso el cambio de nombre en las escuelas no es un capricho. Pasan de ser Asociación de Padres, la APA, A ser asociaciones de familiares, la SAFA, de la P a la F. Ese cambio de letra es un cambio de paradigma gigante. Abre la puerta a la abuela que cuida al niño, al hermano mayor, a cualquier figura de apego. Bueno, toda esta teoría, lo de Beck, Freire, suena espectacular. Pero quienes nos escuchan se estarán preguntando, ¿y esto en la práctica? Vamos al barro. Eso, vamos al barro, especialmente en poblaciones vulnerables que sufren esa brecha digital. ¿Cómo funciona ahí? Esa es la prueba de fuego. Y el libro nos lleva al origen de esto en España. Curso 95-96. Colegio Ruperto Medina. En Portugalete, en la zona industrial de Bilbao. Un centro en crisis total por el declive industrial. La historia de cómo empieza es buenísima. Los investigadores llegan, convocan una asamblea masiva para proponer este cambio radical. Sí, y un padre levanta la mano y hace la pregunta lógica. Pregunta, oiga, ¿esto se ha hecho en Europa? Le dicen que no. ¿En España? Que no. Y el padre dice, ¿entonces vamos a ser sus conejillos de indias? Es el vértigo lógico. Pero dieron el salto. Y no solo pintaron paredes. Cambiaron la estructura de poder. Integraron a esos padres escépticos en el aula. Imagínate a ese padre, trabajando en los astilleros, entrando a la clase de mates de su hijo. No para enseñar ecuaciones, sino para coordinar que los niños dialoguen entre ellos y se ayuden. ¿Y entonces qué significa todo esto a nivel de romper supersticiones? Porque hay mucho fatalismo. Esto plantea una pregunta importante. Se ataca directamente al paternalismo. Claro, ese argumento de, si los inmigrantes no tienen para comer, ¿cómo les vas a enseñar robótica o internet? O esa idea de separar a los que no saben castellano y ralentizar su aprendizaje hasta que lo dominen. ¿Qué es lo que se ha hecho siempre? Sacarlos del aula. Pues las comunidades de aprendizaje hacen lo opuesto. Aceleración radical e inclusión total. La gente excluida no es tonta, saben en qué mundo viven. Piden informática porque saben que es la puerta a la inclusión. No quieren currículos aguados por pena. Exigen herramientas avanzadas para competir. Y hay un caso práctico precioso en Terrassa. Cuéntanos, porque ilustra el éxito real de esto. Resulta que familiares de etnia gitana empezaron a ir al colegio fuera de horario para hacer cursos de informática. Rompieron el muro entre la escuela y el barrio. Exacto. Los familiares cruzaban la puerta no para recibir quejas de sus hijos, sino para aprender. Y ocurrió un milagro. Las expectativas de los niños se dispararon. Efectivamente. Los profes decían que jamás imaginaron que sus alumnos rindieran tan alto. Es el efecto Pigmalión a nivel comunitario. Si la madre aprende informática y luego entra al aula a ayudar, el niño ve que el aprendizaje es valioso y alcanzable. Se sube el techo de cristal y los resultados suben drásticamente. Una pasada. Bueno, vamos a hacer una recapitulación rápida para quienes nos escuchan. Venga. La era de acumular datos bajo la autoridad de un solo experto ha muerto. Y el futuro pertenece a la inteligencia colectiva, a estas aulas abiertas. Donde la comunidad participa y se dialoga con las diferencias, ¿sí? Sin intentar homogenizar a nadie. Pero, y aquí te dejo el cierre, el libro lanza una advertencia final muy provocadora. Sí, es una advertencia muy lúcida de los autores en las páginas finales. Hablan de movimientos sociales que nacen de la solidaridad, como la Federación FEPACE. Ajá. El riesgo es que, con el éxito, se institucionalizan, se burocratizan, generan sus propias jerarquías y pierden el contacto con la gente de la calle. Se convierten en oficinas frías. Exacto. Así que la provocación para quienes nos escuchan es esta. Si estas comunidades de aprendizaje tienen tanto éxito que acaban siendo el estándar dictado por los gobiernos, ¿cómo evitarán convertirse en la misma institución rígida e impositiva contra la que se rebelaron aquel día en Portugalete? O sea, ¿puede una revolución sobrevivir a su propio éxito institucional? Esa es la gran pregunta que nos dejan. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pensamiento tan espectacular para llevarnos en la cabeza y seguir dándole vueltas! Muchísimas gracias a nuestra comunidad de curiosos por sintonizar esta inmersión profunda hoy. Les invitamos a mantener la mente abierta, a cuestionar su entorno y a recordar que la autoridad ya no se impone por un título, sino a través del diálogo. Hasta la próxima sesión.